comienzo con la clase número 10 de Primera y Segunda de Pedro. La palabra es a partir del capítulo 2 de Segunda de Pedro. El tema central es el falso profeta. Puntos principales. Punto 1. Aparición de falsos profetas. Versículo 1 al 3. Punto 2. Juicio para los falsos profetas. Versículo 4 al 11. Punto 3. Situación de los falsos, estado de los falsos profetas. Versículo 12 al 19. Punto 4. El que desecha aún conociendo el santo mandato. Versículo 20 al 22. Versículo 1 al 3. Habla de la aparición de los falsos profetas. Veamos el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negando al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí dice que aparecerán falsos profetas. En el tiempo del Antiguo Testamento se había levantado muchos falsos profetas. Los falsos profetas hubieron en el pasado, presente y aparecerán más todavía. Está diciendo que a los fieles que no caigan en los engaños de los falsos profetas saliendo perdiendo. ¿Cómo son los falsos profetas? Enseñan equivocadamente la Biblia. Los que apartan a los fieles de la buena fe. Los falsos maestros enseñan erróneamente la Biblia a los miembros de la Iglesia. Les hablaré acerca de sectas. La palabra sectas viene del griego airesis, que significa elección. Se refiere a los que niegan o tergiversan, aunque sea un poco, las doctrinas principales, importantes. Por ejemplo, niegan la Trinidad, niegan la encarnación de Jesús, niegan la obra redentora de la cruz y la resurrección, niegan la ascensión y la segunda venida de Jesús. También niegan la existencia del cielo y el infierno. Ellos niegan que la salvación es por fe. Ellos dicen que pueden ser salvos por otro método sin necesidad de creer en Jesús. Ellos niegan la infalibilidad de la Biblia. Niegan la personalidad de la Biblia e interpretan cambiando los principios bíblicos. Las sectas tienen sus características que lo destacan. Hablaremos de esas características. Primero, son seguidores de disoluciones. En el versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí dijo, seguirán en sus prácticas vergonzosas, seguirán sus disoluciones. Segundo, dijo que son codiciosos. Tercero, hacen obra de poder y señales por el poder del diablo. Practican señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los sectarios caen en la lujuria y libertinaje. El obrar de ellos no es movimiento espiritual, sino secular, llenándose de codicia, engañando a las personas. Son hipócritas y ambiciosos. Porque van por caminos inmorales, Dios no los cuidará. Porque Dios los ha abandonado, caen en esa clase de pecados. Dicen que son codiciosos. Ellos mienten para llenar sus ambiciones. También se apoderan de los bienes materiales, engañando a la congregación. Se dedican a llenar sus propios beneficios.
hay personas que caen en sectas. ¿Quiénes son? Los que no aman la verdad, los que no usan la conciencia espiritual, los que están bajo la ira de Dios. ¿Qué debemos hacer para no caer en la secta? Debemos amar la verdad, debemos usar la conciencia espiritual, debemos desechar la codicia y agradecer en todo tiempo. ¿Qué sucede si cae en la secta? La verdad es blasfemada, reciben el juicio de Dios, son destruidos tanto los que engañan como los engañados. En cuanto al juicio a los falsos profetas, habla del versículo 4 al 11. Los falsos profetas recibirán el juicio definitivamente. Por ejemplo, primero, Dios juzgó a los ángeles caídos. Segundo, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé, por haber extendido el pecado. Punto 3. Tampoco perdonó a Sodoma y Gomorra. Así, dando estos ejemplos, les mostró cómo Dios había juzgado. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas. Algunos manuscritos dicen en cadenas de oscuridad, donde están encerrados hasta el día de juicio. El ángel caído es el diablo. El diablo al principio, originalmente, era uno de los arcángeles, y hubo ángeles que no guardaron su posición ni lugar. Ellos se habían envanecido y quisieron ser semejantes a Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 17. Dice que fueron arrojados al infierno, y los tendrán encerrados en fosos tenebrosos. La palabra en griego de infierno es Gehenna, Tártaro, Hades, y aquí se ha usado la palabra tártaros. Este tártaro se refiere al lugar más profundo de la sepultura, foso profundo de oscuridad. Dios dejará a los ángeles que han caído dentro de esas fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Así que el diablo obra solamente en medio de la oscuridad espiritual. El diablo no puede entrar donde está la luz espiritual. Así como no ha perdonado a los ángeles que han pecado, como los ha enjuiciado arrojándolos y encerrándolos a la eterna oscuridad, serán juzgados de esta manera tanto los falsos profetas como sus seguidores. Dice que como el pecado en el tiempo de Noé se había extendido tanto, mandó la destrucción. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Allí menciona los pecados que cometieron en el tiempo de Noé. Los pecados en el tiempo de Noé fueron comer y beber y darse en casamiento. Pero la familia de Noé recibieron la salvación. Los que no llevaron vida consagrada a Dios recibieron juicio. En el tiempo de Noé destruyó con agua, pero en el fin del mundo dijo que destruirá con fuego. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el tiempo de Noé juzgó mandando diluvio. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí dice que también condenó a la destrucción a Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Iguales que en los que cometieron en el tiempo de Noé.
comer y beber, caer en lujuria y libertinaje. Cuando estaban en medio de estos actos impíos, cayó el fuego del cielo y fueron destruidos. Las puso como ejemplo de lo que le sucedería a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto. Pero los que estaban perdidos en sus pecados los destruyó. Versículo 8 dice: afligía cada uno su alma justa. Versículo 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot estaba atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Nosotros también, viendo los pecados de esta generación, debemos tener un corazón atormentado y afligido. ¿Qué significa que afligía cada día su alma justa? Significa que Dios juzgará con seguridad los pecados. Lot afligía su corazón, viendo cómo ellos terminarían recibiendo el juicio de Dios y destruidos. Lot, viendo todo esto, se lamentaba, afligía su corazón. También estaba afligido por tener corazón de aborrecer el pecado. Hoy en día, nosotros también, pensando en el juicio de Dios, debemos tener compasión de las otras personas. Hay que tener corazón apenado por ellos, corazón de aborrecimiento al pecado. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el pecado. ¿Qué es la vida espiritual? La vida de fe. Aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama. Dios aborrece el pecado, entonces nosotros también debemos aborrecer el pecado y amar lo que Dios ama. Si es el hombre que ama, que Dios ama, entonces nosotros también debemos amarlo. Pero si amamos lo que a Dios le desagrada y aborrecemos lo que Dios ama, podemos decir que eso no es vida espiritual. En cualquiera de las épocas, Dios siempre ha protegido a los piadosos y enjuiciado a los injustos. En el tiempo de Noé, cuando enjuició a la humanidad, salvó a Noé. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, salvó a Lot. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. El Señor libra de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Aquí, en el versículo 10, el señorío se refiere a Dios y los ángeles que Dios gobierna. También señala a la Iglesia, además de los gobernadores políticos. Dios especialmente castigará a los falsos profetas. ¿Por qué Dios juzgará especialmente a los falsos profetas? Versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Los falsos profetas son fuertes, tercos, no temen, desprecian el señorío al que tiene la gloria. Dijimos que los falsos profetas son valientes. Esto significa que los falsos profetas son valientes en desafiar a Dios y en ejercer la injusticia. Los verdaderos profetas sirven a Dios con temor y temblor. Los falsos profetas son tercos. Los verdaderos profetas son mansos. Los falsos profetas no tiemblan. Los verdaderos profetas tiemblan ante Dios. Los verdaderos profetas tiemblan ante la presencia de Dios por si no esté bien.
por si nubla la gloria de Dios y si no pueden cumplir con la voluntad de Dios. Dios derrama su gracia sobre esta clase de personas. Los falsos profetas desprecian a los que tienen gloria, pero los verdaderos profetas respetan más y más y obedecen bien. Señorío, los que tienen autoridad, se refiere a los fieles verdaderos, a la Iglesia. Los falsos profetas blasfeman sin vacilar, luego terminarán recibiendo juicio de Dios. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Dijo, los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición. ¿A quiénes se refiere aquí los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia? En Judas capítulo 1, versículo 9, habla del arcángel Miguel. El arcángel Miguel posee gloria y poder. Miguel ha obedecido bien el mandato de Dios. Cuando estuvo obediente a Dios, Miguel podía haber reprendido al diablo, pero no lo hizo. Cuando Dios le había dicho al arcángel Miguel que quitara el cuerpo de Moisés, el diablo contendió contra Miguel. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Miguel solo obedeció el mandato de Dios de quitar el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Miguel habrá obedecido de esta manera? Miguel solo exaltó la soberanía de Dios, y él se mantuvo en la posición de siervo. Nosotros también debemos servir de esta manera. Debemos levantar la soberanía de Dios. El juicio no es mío, sino Dios es quien juzga. Así que el diablo contendió con Miguel para que no quitara el cuerpo de Moisés. Miguel no dijo nada, no reprendió, porque Dios es quien iba a reprender. Debemos exaltar la soberanía de Dios y debemos cuidar bien la posición de siervo. Y cuando estemos haciendo la obra de Dios, debemos hacerlo desde la posición de siervo. El siervo solo hace lo que le manda. El siervo trabaja para el Señor, el dueño. Nosotros decimos que somos siervos de Dios, pero cuando estamos haciendo las obras de Dios, muchas veces lo hacemos para uno mismo y como uno quiere. El que actúa así ha desviado la posición de siervo. Él no puede ser usado más por Dios. Hay ocasiones en que no creen en la soberanía de Dios. Quiere resolver todo por su propia fuerza. Por uno mismo juzga y saca sus propias conclusiones. Esto no es exaltar la soberanía de Dios. Aunque diga, yo tengo poder y puedo hacer, no es hacerlo como uno quiere, sino hay que obedecer completamente la soberanía de Dios. Cuando lo hagamos así, daremos la gloria a Dios, y Dios seguirá usando a esa persona. Miguel tenía poder y gloria, pero como obedeció desde su posición de siervo, dio la gloria a Dios. Pero los falsos profetas son contrarios. Los falsos profetas son orgullosos, tercos, desprecian y blasfeman sin vacilar a los que tienen autoridad. Después terminan enjuiciados por Dios. ¿Cómo hacen los verdaderos fieles? Creen en la soberanía de Dios, entregan todo a Dios, cuidan su lugar y sirven humildemente como sirvientes de Dios. El diablo
Originalmente era un ángel. Como no cuidó su lugar, se convirtió en el diablo. Y quiso ser como Dios. Se enorgulleció y al final se convirtió en el diablo. Hoy en día, cada uno, Dios le ha dado un lugar. Cuidar ese lugar, esa posición, es cuidar la fe. Por ejemplo, en la iglesia está el lugar del pastor, el lugar de anciano, de diácono, de fieles de la iglesia. Y obedecer desde esa posición es tener fe. Salirse de esa posición es apartarse de la fe. Y es orgullo intervenir y abusar de otra persona. Vimos que Dios rechaza a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Siempre humildes debemos recibir la gracia que Dios nos da. Estado de los falsos profetas. Versículo 12 al 19. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí está bien descrito el estado de los falsos profetas. ¿Cómo dicen que actúan los falsos profetas? Primero, dicen que actúan como animales irracionales. En el versículo 12 dice, como animales irracionales. Judas capítulo 1, versículo 10 también dice, como animales irracionales, que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Los animales solo tienen instintos y no razones. Por ejemplo, si tienen hambre, comen, y si tienen hambre, quitan la comida y comen. Así los falsos profetas actúan como animales, se esfuerzan solo para comer y beber. Segundo lugar dijo, recibiendo el galardón de su injusticia. En el versículo 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Dijo, recibiendo el galardón de su injusticia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que los falsos profetas actúan injustamente, pero también recibirán injusticias. Que actúen injustamente significa que actúen injustamente para su propio beneficio. En el libro de Números, capítulo 31, versículo 8, aparece el profeta Balaam. Balaam actuó injustamente y terminó muerto injustamente. Si el hombre actúa injustamente, parece que obtiene beneficios, pero al final se está engañando. Porque si actúa injustamente, se vuelve injusto y recibirá el juicio de Dios. Tercer punto en estado de los falsos profetas, les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. La gente trabaja de día y se divierte de noche. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Nosotros los que creemos permanecemos en el día. Por eso, dice que no se embriague con vino ni caiga en desenfreno. Las almas que deleitan de los placeres del mundo tienen su espíritu muerto. Ellos gustan de deleitarse placeres perversos a plena luz del día. Son libertinos, caen en el hedonismo. Los falsos profetas actúan como libertinos. Ellos son como animales irracionales, comen, beben, se embriagan y hacen que otros actúen así. Así que los que actúan engañando y engañados, todos serían destruidos. Cuarto, estado de los falsos profetas
dijo: quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Se trata de banquetes, fiesta. En Judas capítulo 1 versículo 12 vemos que estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. La Iglesia tiene que tener amor espiritual, pero los falsos profetas se relacionan carnalmente comiendo y tomando. Por eso el diablo, usando esas relaciones, tientan y engañan. Hoy en día hay muchas iglesias corrompidas que utilizan el dinero de la ofrenda para diversiones y comidas. Esto tampoco está bien. Aquí en el versículo 13 dice: estos son inmundicias y manchas. Quinto, tienen ojos llenos de adulterio. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué significa que tenga ojos llenos de adulterio? Todo lo interpreta como lujuria. Por ejemplo, está la secta Amun. Estos enseñan, dan a luz hijo de Dios. Les enseñan así. Hay otra secta que enseñan que cambia la sangre. Las sectas interpretan la Biblia en forma lujuriosa, carnalmente. Pero los verdaderos profetas interpretan la Biblia espiritualmente. Sexto, dijo, tiene el corazón habituado a la codicia. En el versículo 14 dijo, incitan a los inestables a pecar. Las sectas y los falsos profetas luchan para llenar la codicia. Ellos codician, están bien entrenados en la avaricia. Las sectas engañan a los fieles que no tienen fe y se llevan los bienes. Ellos utilizan el engaño. Por eso, una vez que caen en las garras de las sectas, terminan perdiendo todo. Así que los que no estén bien parados, firmes sobre la verdad, caerán fácilmente en el engaño. Y al final recibirían juicio y castigo de Dios. Realmente son miserables. Por eso, nosotros debemos tener mucho cuidado de las sectas. Séptimo, dice que son como fuentes sin agua. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fuente es, pero sin agua. Como son fuentes sin agua, engañan a las personas, siembran desánimos y los dejan más sedientos. Los verdaderos profetas le llenan agua a las personas. Juan capítulo 4, versículo 14. Hoy en día aparecieron muchas personas que engañan, como fuentes sin agua. Por ejemplo, serán salvos si solo vienen a mí. Si vienen a mí, recibirán la gracia. Serán sanados si vienen a mí. Pero si va en verdad, se puede saber que como fuente sin agua no hay salvación, tampoco gracia ni poder de Dios. Octavo, los falsos profetas son como nubes empujadas por la tormenta, como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así son las sectas, están por un momento y desvanecen, y ellos como neblina es llevado por el viento. Noveno, hablan palabras infladas y vanas. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
Décimo, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así les he expuesto los 10 puntos del estado de los falsos profetas, de cómo son los falsos profetas. Examinemos bien todo esto y no caigamos en sus engaños. Concluimos con la clase número 10 de Primera y Segunda de Pedro. Muchas gracias.